Muy buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que realizamos desde el Gobierno de Cantabria con Ascambite para presentar la semana de reconocimiento, homenaje, recuerdo a las víctimas del terrorismo. Me acompañan la presidenta de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo de Ascambite, Silvia Gómez Ríos, aquí conmigo en el atril, y también está con nosotros el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez. Como saben, esta legislatura está siendo, como así nos habíamos empeñado desde el Gobierno de Cantabria desde el principio, la legislatura en la que devolvamos a las víctimas del terrorismo la deuda que como sociedad cántabra tenemos con ellas. Una deuda de gratitud, de reconocimiento, de memoria y homenaje hacia todas las víctimas del terrorismo y muy especialmente hacia las víctimas del terrorismo de Cantabria. Con la aprobación de la Ley de Cantabria 1/2023, de 5 de abril, de reconocimiento, homenaje, memoria y dignidad a las víctimas del terrorismo, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios al final de la pasada legislatura, esta comunidad autónoma mandató al desarrollo de una política que tiene entre sus objetivos favorecer, apoyar y preservar la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Ese mandato legal ha sido asumido por este Gobierno desde el primer día, desde que una dirección, por primera vez en la historia de nuestra comunidad autónoma, tuviera la nomenclatura identificativa de víctimas del terrorismo y su propio programa de presupuestos, hasta el cumplimiento en tiempo récord de los mandamientos de la propia ley. Aprobando 35 expedientes de indemnizaciones a víctimas del terrorismo con otros tantos beneficiarios por un importe de más de 1,3 millones de euros por acuerdos de Consejo de Gobierno del 31 de octubre del año 2024, la celebración de actos en el año 2024 por primera vez organizados por el Gobierno de Cantabria, tanto el 11 de marzo, Día Europeo con testimonio de víctimas y su reconocimiento, como el 27 de junio con las medallas tanto a víctimas con resultado de muerte por atentados perpetrados en Cantabria, 4, como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y Guardia Civil, y también la exposición Memories, que recaló en nuestra tierra en octubre en colaboración con la ONU, con la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo en el Paseo Marítimo. Este año, 2025, el 11 de marzo, nos trasladamos a Santoña, lugar del último atentado perpetrado en nuestra tierra con resultado de muerte, para celebrar el Día Europeo de las Víctimas, con testimonio directo también de ellas. Y ya está creado el grupo de trabajo interdepartamental entre todas las consejerías con competencia en la materia, con la finalidad de coordinar e impulsar las actuaciones previstas en nuestra ley, en la ley del año 2023, que planificará anualmente este grupo de trabajo las actuaciones que hayan de realizarse. Esta misma semana se publica, o se publicará, mejor dicho, hoy no, esperemos que sea mañana, la consulta pública de modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo del año 2023 para ampliar el ámbito subjetivo y el objeto de la ley e incluir supuestos indemnizatorios inicialmente no contemplados, extendiéndose en beneficio de las víctimas y también sus familiares. Y por otra parte, estamos poniendo en marcha importantes iniciativas en las áreas de educación, salud pública, cultura y empleo. Impulsamos para el siguiente curso 2025-26 las charlas de las víctimas en las aulas para que las nuevas generaciones, los estudiantes, no olviden y sepan lo que supuso en esta comunidad autónoma el terrorismo de ETA y sus consecuencias directamente a las personas, y el programa de atención psicológica a víctimas del terrorismo y sus familias en cualquier momento en el que se necesite esa terapia psicológica por razón del atentado sufrido. Todo ello, todo esto, todo este balance, lo hemos hecho de la mano, con la ayuda, con el apoyo y con el impulso de Ascambite, la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo, cuya presidenta Silvia nos acompaña hoy aquí y a la que yo quiero, a ella
y a todos los miembros de la Asociación Ascambite hacer un agradecimiento público, porque hubiera sido muy difícil llegar hasta aquí e impulsar todo lo que hemos hecho si no hubiera sido por la ayuda inestimable en todo momento y cuando lo hemos necesitado de Ascambite en cualquier momento del día, en cualquier lugar, para ponerlo en marcha de forma rápida y poder cumplir con esa deuda que los cántabros tenemos con las víctimas del terrorismo. Lo hemos hecho antes, lo estamos haciendo ahora y lo vamos a seguir haciendo de la mano de ellos, con ellos y para ellos, para las víctimas del terrorismo, que son los que representan a las víctimas en esta comunidad autónoma en nuestra tierra, porque es la mejor forma de mantener viva la memoria y el recuerdo hacia las víctimas, en la garantía de que la sociedad española y las instituciones no vamos a olvidar nunca y no vamos a dejar solos a los que perdieron la vida, a los que sufrieron heridas o que vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorismo, y tampoco vamos a dejar solas a sus familias. Cuando afortunadamente han pasado ya 15 años desde que la principal banda terrorista que tuvimos que sufrir en nuestra comunidad autónoma, estoy hablando de ETA, desde que dejara de cometer atentados, corremos el riesgo de que las nuevas generaciones que no vivieron aquellos años de plomo y barbarie en nuestras calles y en nuestras ciudades y que no conocieron el dolor causado, pues vayan poco a poco olvidando y dejando de lado a las víctimas, sobre todo olvidando lo que fue aquella barbarie, que eso ya está pasando a día de hoy. Y por eso estamos hoy aquí, porque en este trabajo conjunto, Gobierno y Ascambite, nos unimos hoy para presentar la Semana de Reconocimiento, Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que empieza mañana mismo. La semana en que se celebra por mandato de las leyes nacional y autonómica el día 27 de junio como el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. El Gobierno de Cantabria y Ascambite nos hemos organizado y hemos organizado, mejor dicho, una serie de actos dedicados al recuerdo y a la memoria de las víctimas. 3 actos sencillos, pero llenos de contenido y sobre todo llenos de ese homenaje merecido a las víctimas, con los que pretendemos mantener viva en la sociedad la presencia de las víctimas como perpetuo homenaje a su sacrificio. El primero se celebra mañana, como digo, día 24, a las 8 de la tarde en la Filmoteca de Santander, donde se proyectará el documental Muerte en Amara, del director Aitor González de Langarica. Luego Silvia os explicará por qué han elegido esta película y por qué este acto, que yo creo que es importante que también los ciudadanos lo conozcan. El segundo se celebrará el jueves, esta misma semana, jueves 26 de junio, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Central de Cantabria, y será la presentación del libro titulado Picoletos, obra del guardia civil y exmiembro de los grupos antiterroristas rurales, Juan José Mateos, que lo fue entre los años 99 y 2005. También Silvia os explicará por qué han escogido este libro. Y el tercero de los actos se celebrará el mismo viernes 27 de junio, el día de esa celebración de ese mandato legal, a las 6 de la tarde en la sede de la Fundación Caja Cantabria de Santander, y consistirá en la segunda edición del acto de entrega de las medallas de la Comunidad Autónoma de Cantabria a las víctimas del terrorismo y a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo. Con estas medallas, la sociedad cántabra expresa su reconocimiento, rinde homenaje y garantiza la dignidad y mantiene viva la memoria a las víctimas del terrorismo de nuestra comunidad autónoma, y este año el Gobierno de Cantabria ha decidido otorgar la medalla de las víctimas del terrorismo a aquellas personas nacidas en Cantabria y asesinadas en atentado terrorista perpetrado fuera de nuestro territorio, del territorio de nuestra comunidad autónoma, durante la década de los años 90, siendo otorgadas a don José Luis Caso Cortines, Luis Andrés Samperio Sañudo, don Pedro Robles López y don Raimundo Pérez Crespo. El viernes les contaremos por qué son ellos los que requieren y los que,
por qué fueron asesinados, cómo fueron asesinados y les contaremos por qué hemos elegido estas medallas. Y así también el Gobierno de Cantabria acordó otorgar la otra medalla, la medalla de la Comunidad Autónoma a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo, a las Fuerzas Armadas Españolas, institución que siempre desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo y por el que han pagado un altísimo precio, con 98 víctimas mortales de los 3 ejércitos, destacando la importancia de su rol en la vigilancia y protección de infraestructuras críticas y de personal de alto riesgo como políticos y jueces, que eran objetivo de ETA, y el apoyo logístico, técnico y la inteligencia con otras fuerzas, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y una importantísima labor de disuasión. Como he dicho, tanto Ascambite como el Gobierno de Cantabria pretendemos con estos actos mantener siempre viva la memoria y el recuerdo de las víctimas del terrorismo como forma de homenaje permanente por su sacrificio por España, y lo hacemos no tanto por la ley, sino por un íntimo convencimiento inquebrantable, en este caso personal, y sobre todo, algo que desde el primer minuto tuvo clarísimo nuestra presidenta María José Sáenz de Buruaga. Las víctimas del terrorismo son una referencia ética para nuestro sistema democrático, simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista, el esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad que siempre demostraron en aquellos años difíciles y que siguen demostrando día a día. Son, sin lugar a dudas, ejemplo de civismo y compromiso con la democracia, con nuestra Constitución y con nuestros valores. Precisamente por ello, las víctimas exigen ese reconocimiento social y este constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez es un instrumento civilizador de educación en valores y de erradicación definitiva del uso de la violencia. Y yo creo que con esta semana conseguimos mantener viva esa memoria para que nunca se olvide. Y ahora le cedo la palabra a Silvia para que nos cuente esos 2 actos que han elegido desde Ascambite, cómo se van a realizar. Gracias, Silvia. Yo seguro que no lo hago la mitad de bien que tú, pero bueno. Buenos días. Agradezco a la consejera que me haya invitado a participar en esta presentación. Para nosotros es muy importante que se desarrollen actividades de este tipo. Esta semana de reconocimiento, recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, que deseamos tenga continuidad en un futuro, es una manera de que no se olvide lo que hemos vivido. Las víctimas hemos estado olvidadas durante mucho tiempo y aunque somos conscientes de que la sociedad debe de mirar hacia el futuro, eso no significa que se tenga que olvidar nuestro pasado. Un pasado de dolor y muerte en el que nos vimos inmersas de manera involuntaria. La aprobación de la Ley Víctimas en 2023 fue el primer paso, el más importante a nivel político, pero acciones como la que vamos a desarrollar esta semana son para nosotros también muy importantes. Por eso me gustaría pedir la participación en estos actos de todos aquellos que piensen que el olvido no es la manera de mirar hacia adelante, que quieran que las generaciones más jóvenes sepan el dolor y el daño que causó la banda terrorista ETA. Quiero aquí dar las gracias también a la Consejería de Cultura por la sensibilidad mostrada y por poner a nuestra disposición todo lo necesario para poder desarrollar estas 2 actividades. Gracias también a Aitor González de Langarica, director de Muerte en Amara, a Gaizka González Soldevilla, historiador del Memorial de Víctimas del Terrorismo, y a Juan José Mateos, Guardia Civil, ex miembro de los GAR y víctima, por habernoslo puesto tan fácil. Voy a leer porque me parecen 2 actos importantes y no quiero olvidarme nada de ellos, un poco un resumen de lo que van a ser. El primero de estos actos se va a celebrar mañana, martes 24, a las 20 horas en la Filmoteca de Santander. Allí se proyectará el documental Muerte en Amara, del director Aitor González de Langarica. Esta película cuenta la historia del asesinato de la niña Begoña Urroz, fallecida el día 28 de junio de 1960, tras la explosión de una bomba en la estación de autobuses de Amara, en San Sebastián. Corre el mes de junio de 1960. Jesús Ibarrola quiere comprar unos zapatos a su hija Begoña de 20 meses. Deja a la niña al cuidado de su tía Soledad en la estación de Amara, pero estalla la bomba que mata a Begoña.
la justicia de la época dejó el caso sin resolver y cayó en el olvido. En el año 2000, el exministro Ernest Lluch devuelve a la actualidad esta historia cuando afirmó haber descubierto que Begoña fue la primera víctima de ETA. En 2010, el Congreso de los Diputados la reconoce oficialmente como la primera víctima mortal de la banda terrorista y el caso parece esclarecido definitivamente. Sin embargo, posteriormente, algunos historiadores cuestionan esta versión, señalando a una misteriosa organización terrorista, el DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Con motivo de la aprobación en el año 2011 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, en honor y recuerdo a Begoña, aunque sin nombrarla en el Congreso de los Diputados declaró el 27 de junio como Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo. En diciembre del 2011, el Ministerio de Interior reconoció como víctima del terrorismo a Begoña Urroz, con todas sus consecuencias. En abril del 2012, el Gobierno concedió a la niña la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a título póstumo. Tras la proyección de este documental, se va a celebrar un coloquio con el director del mismo, Aitor González de Langarica, y Gaizka Fernández Soldevilla, historiador e investigador del Memorial Víctimas del Terrorismo. La entrada a la Filmoteca será libre hasta completar el aforo. El segundo de los actos que presentamos hoy se celebrará el jueves 26 de junio a las 19 horas en la Biblioteca Central de Cantabria y será la presentación del libro titulado Picoletos, obra del guardia civil exmiembro de los grupos antiterroristas rurales Juan José Mateos. Mateos fue miembro de la GAR entre los años 1999 y 2005. Participó en decenas de operaciones contra ETA y su entorno, además de combatir el crimen organizado. A los 20 días de entrar en este servicio, fue víctima de un brutal atentado que le llevó a tener que ser intervenido en 3 ocasiones y que dejó secuelas permanentes. A finales de los años 70, ETA había impuesto su terror en las provincias vascas y Navarra, especialmente en las zonas rurales. Sus continuos atentados estremecían al país y las fuerzas de seguridad se veían impotentes para contrarrestarlos. En febrero de 1980, tras el atentado en Ispaster, que acabó con la vida de 6 guardias civiles, comienza su actividad. Una nueva unidad de élite de la Guardia Civil, el Grupo Antiterrorista Rural, GAR, cuyos objetivos eran reconquistar el espacio público, dar seguridad a personas e instituciones, luchar contra la banda con nuevos métodos y llegar hasta el último rincón de las provincias vascas para sentar la base de la información antiterrorista. 30 años después, ETA fue derrotada. El libro es una historia del GAR, hoy se denomina Grupo de Acción Rápida, tras haber reorientado sus misiones sobre todo hacia el ámbito internacional. Contiene abundantes testimonios de antiguos miembros del GAR que nos cuentan su experiencia personal sobre algunas de las más importantes misiones en las que han participado. El propio autor nos habla también de la dificultad de superar las exigentes pruebas de ingreso, de la dureza del curso y de las peculiaridades de la vida cotidiana de sus miembros. No es un libro técnico que contenga mucha información sobre fechas, datos, misiones, cambios en la organización y en la estructura de la unidad o sobre la historia de la lucha antiterrorista en España. Sin embargo, es un libro interesante desde el punto de vista de la entrega, el sacrificio y las experiencias personales de los miembros de esta unidad de élite. Estoy segura de que tanto la proyección del documental como el coloquio posterior, como la charla que nos va a ofrecer Juan José Mateos, van a ser 2 actos de los que las víctimas vamos a salir reforzadas, porque mantienen viva la memoria. Gracias. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta que hacer, alguna duda. Quizás no explique de número bien, pero las víctimas que recibirán medalla en la así, ¿todas tienen que ver con el terrorismo de ETA? Sí. No sé si decirlo así, pero en Cantabria tenemos la suerte de que ninguna de nuestras víctimas ha sido por ninguno de los atentados, ni del 11M, ni de Barcelona, ni cualquiera de los que se haya perpetrado fuera de nuestras fronteras españolas, ni de Londres, ni el de las Torres Gemelas. Nuestras víctimas son todas de esa barbarie que sufrimos en nuestras propias carnes en la época de ETA.
todas, las 23 víctimas, si no recuerdo mal. 23 víctimas de ETA tenemos en Cantabria. ¿Algún criterio se ha seguido para escoger tanto la película como el libro en sí mismo? Pues en principio la tradición de no hay tampoco hay muchas cosas que podamos ofrecer en este momento, y a mí me parece que el documental que se va a proyectar en la Filmoteca, por el hecho de que esta niña haya sido reconocida como la primera víctima de ETA, nos ha parecido pues un documental digno de presentar aquí en Cantabria. Y el libro de Juan José Mateos, pues porque es un guardia civil que conocemos, que le queremos dar visibilidad a la presentación de su libro, que ya ha sido presentado, o sea, no le estrena hoy aquí, pero bueno, pues somos de los primeros también. Nos pasa un poquitín también como a nosotros con las víctimas, ¿no? Cuando tenemos que tomar la decisión, y eso sí me gustaría dejarlo claro y que lo conozca todo el mundo, ¿no? ¿Por qué unas víctimas tienen este año? ¿Por qué unas víctimas el año pasado? Bueno, nosotros tenemos que dar... Si en este mismo, para que me entendáis, si este mismo año damos las medallas de reconocimiento a todas las víctimas que tenemos, a las 23, y esperemos que nunca tengamos más en esta comunidad autónoma, pues se acabaría esos actos y esas entregas. Y nosotros lo único que queremos con esto, es decir, con los criterios que establecemos, ahora hemos establecido, el año pasado fue a las víctimas, lo he dicho en la rueda de prensa, a las víctimas con resultado de muerte por atentados que se sufrieron aquí, en esta comunidad autónoma. Tuvimos el de Santoña, tuvimos el de La Albericia, que, bueno, pues esas 4 víctimas mortales en Cantabria por actos perpetrados en nuestra comunidad autónoma, fueran de Cantabria o no las víctimas del terrorismo. Este año hemos ido a la zona más cercana, ¿no? Las víctimas del terrorismo fallecidas en los años 90 o sea, naturales de nuestra comunidad autónoma, pero que los atentados se han producido fuera, porque por suerte en nuestra comunidad autónoma los atentados que se produjeron no fueron con resultado de víctima mortal. Entonces, bueno, por eso hemos escogido a estos 4 nuevos. Y bueno, y las Fuerzas Armadas, pues porque yo creo que era clarísimo. El año pasado fue Policía Nacional y Guardia Civil, y las Fuerzas Armadas han sido de las patas que nos ha ayudado a luchar contra el terrorismo y a conseguir pues la desaparición, ¿no? de ETA, o al menos que dejara de matar. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.